Bueno señores, antes de empezar les recuerdo que me sigan en las redes sociales que dejo en la descripción de todos los videos. De esta manera estarán pendientes cuando se suba nuevo contenido y se puedan poner en contacto conmigo, además de unirse al Discord del canal, que ya somos más de 10.000 personas. Por otra parte, si quieres participar por 2 meses de WoW, comenta este video, suscríbete y dale click al botón de me gusta. De esta forma estarás participando, así que espero que puedas hacerlo o te unas como miembro, ya que así tendrás otro sorteo exclusivo. Dicho esto, empezamos. Saludos Famerdacero y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar explicando el cómo poder hacer oro con tendones zanca alta en un spot de farm infinito. Es decir, como saben, el farmeo de zanca alta es un farmeo que se suele subir cada también medio año, 7 meses, y normalmente se hace en toda la zona. Pero según Wowhead, aquí hay un lugar en donde los zanca alta suelen juntarse en grandes cantidades, y lo cierto es que lo probamos y efectivamente máximo en una hora podemos sacar de media unos 60 tendones, mínimo 45-50 tendones, que esto al precio actual equivale a unos 37k, 35k. Recordar que en el mejor de los casos los tendones pueden valer hasta 1500 de oro y en el peor 500. Ahorita el precio medio es 900, es decir, hay personas que como este farmeo lo han subido otros creadores de contenido más grandes, es normal que esté de moda, pero quise compartir este farmeo sobre todo ahora, porque piénsenlo de la siguiente manera. La información y las maneras de hacer oro radican en quién tiene mayor contexto de las cosas. ¿Qué significa? Que entre más información tú tengas, entre más farmeos puedas lidiar o más contenido tengas, más oro vas a sacar. Entonces es importante que aunque este farmeo ahorita de una cantidad de oro normal, 37k, que para muchos es bastante, bueno, ahí ustedes también tienen que ir acostumbrándose y también a recordar farmeos antiguos que siguen dando oro y que siempre vean los precios. Dicho esto, vamos a estar viendo cómo se hace este farmeo y las ganancias que ha tenido la comunidad. Primero que nada tenemos que ir a esta parte de Onara. Simplemente es venir a la parte de Onara y ponerse a matar a los enemigos de la zona. Existen 3 maneras de hacer este farm: de 5 personas y también de 10. Para mí la mejor forma es de 10 porque es la más cómoda, pero claro, no todo el mundo puede invitar a tanta gente. Pueden considerar este farmeo 2x4 también, y sería de la siguiente manera. Como pueden ver, todo el área del farmeo es esta de aquí, ¿de acuerdo? Todo el farmeo corresponde a toda esta área, hasta el punto de acá, ¿de acuerdo? Hasta aquí. ¿Ven? Desde la esquina, desde la parte que empieza a subir la colinita hasta acá. Entonces, normalmente este farmeo sería simplemente matando y derrotando a todos los enemigos moviéndose por el entorno. Derrotando a los zanca alta tanto grandes como chiquitos, porque aunque no lo crean, estos zanca alta chiquitos también te dan cosas. Yo me sorprendí bastante cuando lo vi y bueno, es importante derrotar a todos también, sobre todo para complementar el spam. Tendrían que moverse por todo el entorno en línea recta, así constantemente, derrotando a los enemigos. Esa sería la manera, entre comillas, lenta. La manera media sería colocando marcas, muy similar al farmeo de volátiles o al farmeo de mana primigenio que solíamos hacer, en donde una persona se ubica aquí, otra persona se para aquí, otra persona se para en esta zona, aquí exactamente, luego otro se para más o menos por acá, y finalmente una persona más se para más o menos por este arbolito, ¿no? Antes de este arbolito, y empieza a atacar a todos los bichos. Cada uno se para ahí y empiezan a matar a los bichos constantemente. Si derrotan a los enemigos constantemente, estos van a respawnear. Si te mueves y derrotas, o si te paras en cada uno y derrotas, respawnean igual. Respawnean igual e igual el drop es bajo. Lo normal es sacar 55 tendones zanca alta. La otra forma de hacer este farmeo sería de 10. Vamos a quitar la publicidad para que se vea. Y bueno, básicamente el farmeo consistiría en dividirlo en 2. ¿De acuerdo? Esto por ejemplo lo hicimos en directo y aquí estamos 2 grupos de 5. También se puede con 2 grupos de 4, en donde toda la zona que vieron la dividimos en 2. Al dividirla en 2 caminamos obviamente la mitad del tiempo y sacamos mucho más oro. Muy similar a lo que hicimos con el farmeo
de carnes ultracongeladas, que ya después van a ver en el canal la nueva forma de hacer el farmeo mucho más rentable, que al final funcionó. Al hacerlo así no tenemos que organizar cronómetros ni tiempos, simplemente es venir, matar a los bichos. Ahí pueden ver el respawn constante de los Zanca Alta. La gracia es que de esta manera no tenemos, como dije, que perder mucho el tiempo haciendo cronómetros o que alguien organice todo, porque solamente dos grupos, que como dije, si bien yo los hice de 5, tú podrías hacer como típico 2×4, atacando 5 o 4 personas de este lado y 4 o 5 personas del otro lado, ¿no? ¿Cuál es el punto medio del farm? O sea, la mitad del lugar. Por decirlo de alguna manera, la mitad del farmeo sería aquí, ¿no? Si el farmeo es desde este punto hasta la mitad, sería hasta exactamente este lugar, ¿no? Puede tomar de referencia esta roca y simplemente dividir el lugar en dos. Luego, el otro grupo, desde la mitad de la roca hasta aquí. No es necesario ir más lejos, tú dirás, pero hay unos Zanca Alta que se mueven por acá. Sí, pero a ver, estos Zanca Alta que se mueven por aquí no pasa nada porque estos son una patrulla de 3 que siempre están caminando por toda la llanura del centro. Así que, ¿ves? Estos dos acá también creo que se irán hasta el fondo. Y los 3 de aquí, bueno, ya están haciendo su rotonda. Mira, ahí están girando. Entonces van a aparecer por acá. No necesitas ir tan lejos, no necesitas caminar de más. Ya a partir de acá, literal, ya puedes retroceder, ¿no? Porque estos solitos van a volver, así que no te preocupes. Ahora, puntos a tener en cuenta. No se requieren de profesiones. Este farmeo se hace con druidas y DKs, si lo vas a hacer moviéndote. Si lo vas a hacer sin moverte, con los cronómetros, tienes que hacerlo con druida, como el farmeo de volátiles o el farmeo que hacíamos en Mana Primigenio, por el tema del vuelo. O sea, cuando se hace así el farmeo, recuerden que nosotros usamos el vuelo para lootear, y el único que puede lootear en forma de vuelo es el druida, ¿no? Solo el druida puede hacerlo. Entonces este sería otro apartado. Pero como les dije, de esta forma es como estarían haciendo actualmente, de media 35k. Lo mínimo, si es que les va muy mal, son 25. Y lo máximo sería hasta 60, 70k. No, todo depende del precio del tendón, ¿de acuerdo? Todo depende del precio del tendón. La verdad, yo recomendaría hacer este farmeo 2×4, porque así caminas menos y organizas menos cosas, y porque se puede. Se puede tranquilamente hacer el farmeo 2×4, solo sería partir el lugar en dos y hacer la actividad sin ningún problema. Dicho esto, pues este sería el video en esta ocasión. Espero pues que haya quedado claro y que les ayude para poder hacer oro. Si algo no queda claro, me preguntan. Y bueno, ya saben que este farmeo es uno de los muchos que pueden hacer, y actualmente queda bastante oro. Da bastante oro por el uso del tendón, o más bien el precio. El tendón no tiene mucho uso per se, o sea, es usado más para algunos ítems cosméticos. No sé si Blizzard en un futuro vaya a implementar algo para que tenga más uso, de momento creo que no. Pero el motivo por el cual da bastante oro es solo por el mero hecho de ser caro. Este ítem siempre va a ser caro, al menos es caro por su drop, ¿no? También como curiosidad, ven estos bichitos de acá, estos Argali tienen también una piel que vale 200 de oro. Sin embargo, esta piel, bueno, su drop es mucho más bajo que el tendón y sale muchos menos Argali de lo que deberían. Así que, pues bueno, tampoco es que sea algo de la gran cosa, ¿no? Pero en el farmeo, sobre todo cuando lo haces con dos grupos de 4, dos grupos de 5, no cuesta nada matarlos. Entonces puedes derrotarlos y obtener algo de oro extra. En ningún farmeo del que estoy mencionando, en ningún método, ya sea con el Zanca Alta, con los Argali, se requiere una profesión. Solo es venir, derrotar y lootear, nada más, como lo vieron en la repetición, ¿de acuerdo? Dicho esto, este sería el video. Soy Dantaes, este es Farmer de Acero, te vemos en otro video.